tardes a todos y, en primer lugar, gracias por haber venido a esta presentación en la que trataremos de explicarles cuáles son los ejes fundamentales de la operación de compra de Talisman, los motivos que nos han llevado a ella, cómo vemos el horizonte con esta nueva Repsol, habiendo ampliado su perímetro con la compra de Talisman, y por supuesto estaremos encantados de tratar de responder a sus preguntas, dudas o todas aquellas cuestiones que ustedes nos quieran comentar. Nosotros hace 3 años, en el año 2012, después de la expropiación de YPF, presentábamos nuestro plan estratégico 2012-2016. Y ustedes recuerdan que básicamente hablábamos de 4 principales prioridades para los próximos tiempos de Repsol. En primer lugar, decíamos, es muy importante mantener la solidez y la disciplina financiera de la compañía. Decíamos, en segundo lugar, para Repsol siempre será una prioridad la remuneración del accionista y, por tanto, mantendremos un pago a los accionistas, un payout de un entorno de €1 por acción, entre lo que puede ser equivalente a lo que puede ser la banda alta de compañías del sector del petróleo en cuanto a remuneración al accionista. También planteábamos un tercer objetivo estratégico en la que decíamos, en lo que es el downstream, después del enorme esfuerzo de inversión que llevamos a cabo fundamentalmente en las refinerías en España, el ciclo inversor se ha terminado y lo que corresponde fundamentalmente es mejorar la eficiencia de nuestras operaciones para que el downstream vuelva a ser el motor de generación de caja de la compañía que nos permita el crecimiento. Y marcábamos un cuarto objetivo que decíamos, tenemos que crecer en el upstream, porque esos 400.000 barriles de producción día que habíamos perdido con la expropiación de YPF los queríamos recuperar para volver a ser una compañía integrada, equilibrada entre el downstream y el upstream. En este contexto es cuando planteamos la operación de Talisman, como una operación que creemos que es transformadora porque sitúa a Repsol como una empresa más internacional, con un riesgo más diversificado, más enfocada en exploración y producción, por tanto en el upstream, que es uno de los objetivos que estratégicamente estábamos buscando cuando planteábamos el plan estratégico en el año 2012, crecer en el upstream, duplicando la producción prácticamente de los 370.000 barriles día de producción que podemos tener ahora, nos ponemos prácticamente en 650, 660.000 barriles día de producción. A su vez, manteniendo ese principio que entendíamos que es muy importante para una compañía, que es el de la disciplina financiera, por tanto, una operación completamente financiada con nuestros propios recursos, lo cual nos permitía, en cierta forma, mantener ese principio, manteniendo incluso una sólida posición financiera después de la transacción y, por supuesto, con un objetivo que tenemos que tener siempre, que es el de crear valor para el accionista, para seguir manteniendo ese otro principio, que es el de una remuneración adecuada para aquellos que invierten, como ustedes, en nuestra compañía. Una vez realizada la operación, que como ustedes saben fue aprobada por nuestro Consejo el 15 de diciembre, creemos que hemos llevado a cabo un buen acuerdo en el momento adecuado. Lógicamente, a veces hay que aprovechar también las oportunidades de bajos precios para tratar de comprar activos. Y yo creo que pues la caída de precio del petróleo también ha sido una buena ocasión para que unos activos, en este caso las compañías, que están en una valoración notablemente inferior a lo que estaban hacía todavía unos meses, podamos haber aprovechado la oportunidad del momento para comprar. ¿Qué activos tiene Talisman? Fundamentalmente tiene 2 grandes zonas de activos. Una, Norteamérica. En Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Y por otro lado, el sudeste asiático, Malasia, Indonesia y Vietnam. Entre esta zona, entre Norteamérica y el sudeste asiático, estamos hablando prácticamente del 85-90% de la producción de Talisman, estamos hablando del 85% de su capital empleado y estamos hablando del 85-90% de su generación de caja. Por tanto, zonas de alta estabilidad política, financiera y también social. Y no les oculto también que la diversificación geográfica, la diversificación de riesgos geográficos y geopolíticos es también un activo muy importante en la gestión de una compañía como esta. Para mí el gran reto de esta compañía, de la nueva Repsol, es cultural. Nosotros somos una compañía enraizada en España, con nuestros activos del downstream aquí, con una exploración y producción internacional, pero muy enfocada a América Latina. Tenemos operaciones en otros sitios del mundo, pero esto es lo que nos va a convertir de verdad en una compañía internacional. La gran ventaja es que nosotros hasta ahora estábamos obligados a contar al mercado cada 3 meses una historia de crecimiento de Repsol. Teníamos que crecer al 7%. Eso nos obligaba a hacer un esfuerzo enorme financiero en exploración. Nosotros hemos estado invirtiendo en los últimos tiempos $10, $11, $12
por cada barril que producíamos en la exploración de la casa, porque teníamos que crecer. Vamos a tener 650.000 barriles de producción ahora. Simplemente con el desarrollo natural de los proyectos vamos a llegar a 700, 750.000 en 1 o 2 años. No tenemos necesidad ahora, hoy, de una Repsol que tenga que ser más grande. No tenemos que concentrarnos ya en el crecimiento. Debemos y podemos concentrarnos en la generación de valor en la compañía. Y desde el punto de vista cualitativo, hay una complementariedad enorme de lo que son las capacidades de unos y de otros. Creo que es una operación transformadora para Repsol, que nos permite diversificar nuestros riesgos, nos permite crecer y nos permite hacerlo además desde la solidez financiera. Y que incluso en un escenario de precios que no sea como el que nosotros pensamos, sino como es nuestra obligación, un escenario ácido de precios que podemos tener por delante, tenemos capacidad de poder gestionarla manteniendo una situación financiera equilibrada para la compañía. Muchas gracias. El evento de hoy me ha parecido muy interesante y una buena aproximación a comentar al accionista las implicaciones de la compra de una compra tan importante como una compañía como Talismán. Y nos ha dado una visión del futuro de Repsol pues bastante interesante, creo. Y también para conocer el futuro que vamos a tener los inversores respecto al dividendo, puesto que han comentado que se va a mantener hasta el año 2016, que es para nosotros pues bastante importante. Algo que no tiene precio, gente del equipo directivo de Repsol, como puede ser por ejemplo Josu Jon, que nos haya podido ilustrar de primera mano con todos los planteamientos para poder llegar a una compra tan importante como Talismán.